Siguiente tema que vamos a desarrollar será la representación de las mediciones. Las mediciones es importante que nosotros conozcamos de qué manera se pueden representar, de qué manera las vamos a observar, de qué manera las vamos a identificar, de qué manera nos van a dar la información de esas mediciones. Es importante que conozcamos este concepto de representación de mediciones. Antes que nada tenemos que ver que la medición vendría siendo algo cuantificable, ¿sí? Algo que podamos comparar, ¿sí? de algo establecido con algo que se quiera comparar. Entonces tenemos que conocer de qué manera se representan las mediciones. Sabemos que las mediciones se pueden representar en notación decimal, notación científica, o también las podemos observar, ¿sí? En publicaciones, o nosotros también podemos representar esas mediciones mediante prefijos, como en la tabla de prefijos que se solicitó en la sesión pasada. Muy bien, entonces vamos a identificar las maneras de poder representar una medición. La notación decimal, ¿cuál sería la notación decimal? Sería la notación común, la que conocemos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a identificar a lo mejor 60.3. Le voy a poner una unidad porque recuerden que las mediciones tienen que tener una unidad. Aquí en este caso le voy a poner metros, pero sabemos que puede ser segundos, puede ser kilómetro por hora, metro por segundo cuadrado, pueden ser pascales, etcétera, dependiendo de la magnitud que queramos representar. Entonces en este caso voy a poner en todas mis mediciones esa unidad que es de unidad de longitud, que es metro. Entonces 60.13 metros, ¿sí? Si no tiene la unidad, entonces no podemos decir que es una medición, ¿sí? Tenemos que identificar cuál sería la magnitud que representa esta medición. Entonces aquí es una magnitud de longitud 60.3 metros. Al decir decimal no quiere decir que tiene que tener forzosamente varios decimales, o uno o varios decimales. Entonces puede ser también a lo mejor 8 metros. Recuerden que puede ser segundos, cualquier unidad. Entonces esta también es una representación, notación decimal. También puede ser a lo mejor 0.000018 metros, ¿sí? Entonces aquí también tenemos una medición representada en notación decimal. Entonces puede ser con decimales, puede ser sin decimales, puede ser con puntos decimales menores a la unidad, o pueden ser fraccionarios, también puede ser el valor fraccionario. Por ejemplo, 3/4 de metros. También puede ser notación decimal manejado fraccionariamente. Muy bien. La notación científica, ¿qué característica tiene la notación científica? Vamos a encontrar mediciones que van a estar representadas en notación científica. Entonces, una característica de esta medición, de esta representación de mediciones, es que las mediciones en notación científica es que tienen un factor, ¿sí? Entonces, vamos a identificar la notación científica a lo mejor 3, un factor por 10 y elevado a alguna potencia. Entonces, vamos a poner a la 3. Puede ser factores positivos o factores, o más bien el exponente positivo o exponentes negativos, ¿sí? Entonces puede ser 3 por 10 a la 3. Entonces, lo que es la notación científica tiene esta característica, que tenemos un factor elevado en una potencia, ¿sí? Cuando veamos una medición que tengamos un número y un factor, entonces es notación científica, ¿sí? Puede ser también a lo mejor, voy a poner otro número, ¿sí? Vamos a poner el 8 por 10 a la menos 15 metros. Recuerden que estoy usando una unidad para todos. Entonces, 8 por 10 a la menos 15 metros. Entonces, esto me indica que es una notación científica. Puede ser también 0.4 por 10 a la 5 metros, ¿sí? Entonces, ¿qué característica tiene la notación científica? Un factor por 10. Entonces, cuando tenga una medición representada de esta manera es notación científica. Cuando tengamos una medición que cumpla con estas características es notación decimal. Entonces, vamos a ver cuáles son las mediciones que representan mediante prefijo. Esto lo usamos muy común, ¿sí? Entonces, un prefijo, si ustedes checan la tabla que se solicitó en la sesión pasada, ¿sí? Está representado por un múltiplo o un submúltiplo, ¿sí?
¿Qué es un múltiplo o un submúltiplo? Son aquellas palabras que te van a manejar los kilo, los mega, los nano, los pico, etcétera. Todos los que vienen en la tabla que ustedes tienen ahí en sus manos, la tabla de prefijos, de múltiplos y submúltiplos. Entonces van a observar que tiene un nombre, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una medición que usa prefijos, vamos a tener las siguientes maneras de expresarlo. Entonces, por ejemplo, 2 kilo, aquí ya estamos usando el prefijo. Este sería el prefijo. Si nos vamos a la tabla, es el prefijo kilo, ¿sí? Entonces, 2 kilo y ponemos la unidad. Entonces, kilómetros. En este caso, porque usando metros. Puede ser 2 kilosegundos, 2 kilogramos, 2 kilo pies, 2 kilopulgadas, ¿sí? Entonces, ese sería un prefijo. ¿Y cómo voy a usar ese prefijo? ¿Cuándo lo voy a usar? Cuando quiera reducir la representación. La medición no, pero la representación cuando quiera reducirla, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor 8 gigametros, ¿sí? Si nos vamos a la tabla, van a observar el prefijo o múltiplo, submúltiplo, perdón. Vamos a ver el nombre del prefijo, perdón. Vamos a ver lo que es el símbolo y vamos a ver su factor. Entonces, el factor te dice, más bien, el símbolo te indica el prefijo, ¿sí? Y me representa con el factor, me representa qué significa o cuánto equivale el prefijo giga o el prefijo kilo. Podemos tener a lo mejor 0.5 nanómetros, 800 picometros. Entonces tenemos que identificar cómo están compuestas las mediciones. Entonces, si vemos una PM y no es nada de tiempo, no es nada de alguna hora, entonces tenemos que entender que esta primera letra que está aquí me representa el prefijo. Para eso tenemos que identificar bien la tabla de prefijos. Identificar si es una A, si es una N, si es una P, si es una F, qué prefijo representa. ¿Por qué? Porque yo sé que PM no es una unidad, pero sé que primera letra es un prefijo y lo segundo, los que sigue, serían unidades. Por ejemplo, yo voy a poner a lo mejor 9.5, por ejemplo esto, 9.5 AFT. Entonces tengo que identificar bien cómo se representan las unidades y cómo se representan los prefijos. Entonces aquí me dice que es 9.5 ato pies. Esta es una unidad que es pies y la A es un prefijo. Para eso tenemos que identificar bien la tabla de prefijos y las unidades que me están dando. Por ejemplo, 0.8 no sé, mega pulgadas. Entonces tengo que identificar esto. No podemos decir, no es que la unidad no es o es minutos. No, tenemos que observar la situación física y observamos si son tiempo, pues a lo mejor sí es minutos la unidad. Pero si no, si es algo de longitudes, entonces tengo que entender que es 0.8 mega pulgadas, que también es IN, podemos ver, identificar pulgadas, o también podemos manejar mega pulgadas, dependiendo las publicaciones que tengamos. Entonces, es bien importante identificar cómo está representada mis mediciones, en decimal, científica o prefijo. ¿Para qué? Para poderlo manipular. ¿Para qué? Para poderlas entender, ¿sí? Poder entender la situación física y poder predecir, poder visualizar, ¿sí? Muy bien. Podemos tener estas tres maneras de representarlo. También podemos observar diferentes publicaciones que estén expresadas así las mediciones. Entonces tenemos que tener esa capacidad de identificar, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cuándo me conviene manejar notación decimal? ¿Cuándo notación científica y cuándo prefijo? Dependiendo. Si una publicación está usando prefijos, pues vamos a manejar prefijos. Si una publicación notación científica, o
decimal. Pero aquí hay que, si tenemos nosotros la oportunidad de manejar una medición, va a depender de cómo quiero representar esa medición. Que si quiero reducir su representación, ojo, no cambiar la medición, sino reducir. Por ejemplo, a lo mejor a mí me conviene representarlo así, 60.3 metros, porque se lo represento. Este mismo valor en notación científica voy a complicar mi representación no la medición. O si lo paso en prefijo también voy a complicar. Pero a lo mejor yo tengo una, no sé, como por ejemplo aquí, notación decimal, 0.0000018 metros. Y quisiera reducir su representación, a lo mejor me conviene pasarlo en notación científica, o expresarlo en notación científica, o esta medición expresarlo en prefijo, ¿sí? ¿Cuándo voy a usar prefijo? Cuando sean mediciones muy grandes o muy pequeñitas, ¿sí? Entonces, que me permita usar un prefijo y reducir su representación, no la medición. ¿Cuándo voy a usar notación científica? Igual, cuando tengamos muchos, más bien este valor del exponente muy grande o muy pequeñito, ¿sí? Aquí recuerden que puede ser positivo o puede ser negativo el exponente de ese factor, ¿sí? Entonces va a depender qué es lo que quiera, cómo lo quiero representar. Muy bien. Ahorita vamos a hacer una combinación o aprender de pasar de notación decimal a científica, prefijo y viceversa, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese movimiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor me lo representa notación científica y yo puedo analizarlo de mejor manera en notación decimal. O si me dan prefijo y lo puedo analizar de manera en notación científica o decimal, etc., ¿no? Entonces vamos a hacer esa variación. Muy bien, como les comento, vamos a hacer un cambio de representación. Vamos a recordar un poco cómo pasar de una representación de una medición a otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo que ver las características de cada una de las representaciones y aquí observamos una representación notación decimal. Cumple con lo que es la representación de la medición. No tiene ningún factor y tampoco tiene un prefijo. Entonces, tenemos esta medición, 75,000 metros. Voy a insistir, esta unidad la estoy poniendo o la estamos colocando como si hubiera sido otra unidad, segundos, pies, pulgada, etcétera, ¿no? Kilómetros por hora. Entonces, aquí es únicamente para poder identificar que es una medición. Entonces, voy a pasarlo, ¿de qué manera puedo pasarlo a científico, a prefijo? Entonces, tengo 75,000 metros. Entonces, primero, si quisiera yo pasarlo a notación científica, voy a identificar dónde está el punto decimal. ¿Por qué? Porque en notación científica voy a representar esta medición, pero me voy a apoyar en un factor, ¿sí? Donde me va a reducir espacios, entonces, y reducir la representación. Entonces, identificamos el punto decimal. Este es un número entero, entonces sabemos que en un número entero aquí está el punto decimal, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el punto decimal. Queremos pasar a notación científica. Lo que hacemos es buscar ese exponente que me vaya a identificar esta notación decimal. Entonces, lo que hacemos es mover este punto decimal a la izquierda. 1, 2, 3. Podemos manejar 3 espacios, ¿sí? 4 espacios, 5 espacios, como ustedes quieran. Entonces manejamos 3 espacios. Por lo tanto, la notación científica me quedaría 75, no hay más números. Aquí ya de cuenta que este punto lo puse aquí. Entonces 75 y ponemos el factor por 10 y ponemos el número de veces que se movió el punto decimal. Entonces se movió 3 veces, entonces vamos a poner 3. Aquí es importante, 3 positivo o 3 negativo. Entonces, este signo que va a estar aquí en el exponente me va a indicar si la representación notación decimal es mucho más grande que este número. Lo que es este número es más grande que este, entonces si es más grande 75,000 a 75, entonces por eso se maneja el positivo y complementamos con la unidad, entonces ponemos metro, ¿sí? Entonces 75 por 10 a la 3 es lo mismo que tuviéramos 75,000 metros. Entonces acuérdense que este punto es lo movimos para poder pasar a notación científica, ¿sí? Ahora, ¿cómo pasamos esto a prefijo? Yo les recomiendo que primero, si queremos esta medición y queremos representarla con un prefijo,
Entonces, primero hagamos esta conversión a notación científica. Aunque no lo ocupe, yo necesito conocer este factor, ¿sí? El factor por 10. Entonces, aquí tenemos un por 10 a la 3. Nos vamos a la tabla, es bien importante que tengan la tabla ustedes a la mano de prefijos. Y nos vamos al factor, y el factor por 10 a la 3, nos vamos a la tabla y observamos que es kilo, es un prefijo kilo. Entonces, ¿cómo lo hacemos o cómo cambiamos 75,000 metros a prefijo? Entonces, pasamos primero a notación científica, ya que encontré este factor, lo voy a reemplazar el factor por el prefijo. Entonces, quedaría este número que quedó aquí, que en este caso fue entero, 75, y pongo el prefijo, que nos vamos a la tabla y ponemos el prefijo kilo. Bien importante identificar si es letra mayúscula o minúscula, ¿sí? Entonces, kilo, y vamos a poner la unidad. Entonces, en este caso, 75 kilómetros. Entonces, esta representación, esta y esta me indican la misma medición. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Vamos a ver de qué manera me conviene a mí representar esa medición. Si decimal, científica o prefijo. Si se fijan, el prefijo es mucho más pequeña la representación. No quiere decir que esta medición es diferente a las otras. Es exactamente igual. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a poner este. 0.000, no sé, 9 metros. Vamos a poner esto, ¿sí? Tenemos esta representación de una medición en notación decimal. No cumple con científico y prefijo. Vamos a pasarlo a científico. Entonces, en científico, vamos a ver, a observar o identificar el punto decimal. En este caso, aquí está bien identificado. Y vamos a mover el punto decimal. No lo vamos a mover a la derecha como hicimos aquí, sino que tenemos que moverlo a esta izquierda, ¿no? A esta izquierda. Lo vamos a mover a la derecha, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que mover el punto decimal de tal manera que se reduzca esa representación, no tanto la medición. Entonces, lo vamos a mover hacia este lado. Entonces, sería un espacio, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Lo vamos a mover 6 espacios. Las veces que muevan el punto decimal va a depender de ustedes. Va a depender cómo quiero representar mi medición, con qué factor, ¿sí? O con qué prefijo. Yo busco mover el punto decimal las veces que me permita buscar un prefijo. Si yo pongo, lo hubiera puesto en 5, no voy a poder directamente encontrar un prefijo. Entonces busco que sea el número de veces que mueva el punto decimal que se encuentre dentro de la tabla de prefijos que tienen ustedes. Entonces, si está, pues ya directamente puedo hacer un cambio. Acuérdense, estoy haciendo un cambio de medición. No quiere decir que se ocupe hacer siempre, no. Es por si tú ocupas en científico o tú ocupas en prefijo. Muy bien. Entonces, lo moví 6 veces. Entonces, este punto decimal se queda aquí, entonces quedaría 9, y aquí está el punto decimal, aunque no se ponga porque es un entero, o va a quedar como entero. Ponemos el factor por 10. ¿Cuántas veces moví el punto decimal? 6 veces. Ahora, nos hacemos la misma pregunta. Este número, el número, no la medición, ¿es más grande que el número que quedó aquí o más chico? Si es más chico este número, notación decimal, el número, que este que está aquí, entonces se pone negativo, ¿sí? Si este número, como en el caso de arriba, es más grande que este que está aquí, hablando de números, entonces se va a poner positivo. Pero notación decimal, este número, el punto 00009, es más pequeño que el 9, entonces se pone negativo. Y acuérdense que las mediciones tienen que tener una unidad. Yo estoy manejando el metro. Entonces, se fijan, 9 por 10 a la menos 6 metros es lo mismo que .00009 metros, ¿sí? Representado de diferente manera. Entonces, ahora quiero representarlo a prefijo, ya sea que tenga notación científica, pasarlo a prefijo, o notación decimal, esto, y si ustedes ocupan pasarlo a prefijo, pues es que yo les recomiendo primero pasarlo a científico. ¿Para qué? Para observar este factor. Entonces observen el factor y chequen y contemplen su tabla, entonces de prefijo. Entonces 9, quedaría 9. Nos vamos a la tabla prefijo y por 10 a la menos 6 es micro. Nos vamos
ese factor corresponde a un prefijo micro. Entonces, aquí es importante poner la letra que me dice ahí la tabla. Entonces, este micro me representa por 10 a la menos 6, entonces sería 9 micrometros. Entonces, micrometros. Entonces, es la misma medición representada en diferente manera. ¿Sí? Ok, nos vamos ahora, vamos a suponer, pasar de científico a decimal y a prefijo. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner a lo mejor 0.3 por 10 a la 4 metros. ¿Sí? Entonces, esta es mi medición. Luego viene una publicación, esta es la medición. 0.3 por 10 a la 4 metros. Pero yo quisiera manejar todas las mediciones a lo mejor en decimal o todas las mediciones en prefijo. Vamos a hacer una combinación. Entonces, aquí, como le estoy pidiendo las dos maneras, ¿sí? Me voy a ver si este factor hay un factor que sea igual a los que ustedes manejan en tabla de prefijos. Si fuera igual, lo pongo en prefijo, si no, no. Entonces, si, como en este caso el por 10 a la 4 no está en la tabla, entonces tengo que pasar esta medición, pasarla a decimal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacerle esta medición? Entonces se deja, lo vamos a poner aquí, punto 3. Vamos a pasar de científica a decimal. Este exponente es el número de veces que debo mover el punto decimal. Entonces el punto decimal ya identifiqué que es punto 3. En la física es importante que cuando tengamos valores menores a 1 se le agregue primero 0.3. No quiero un paréntesis, perdón. No es esto. Van a decir, maestro, lo mismo. Pero en la física aquí, para no confundir este punto 0.3, este punto 3, perdón, sería 0.3. Únicamente para cuestiones de que usted se ordene. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando ustedes están anotando, a lo mejor lo hacen así. El punto no se alcanza a distinguir, entonces ese punto se va perdiendo, se pierde y ya después en tus operaciones no consideras ese punto. Por eso se maneja 0.3. Muy bien, entonces agarramos este número y lo ponemos igualito. Vamos a mover 4 veces el punto decimal, este que está aquí. Vemos que es positivo, quiere decir que en notación decimal el número que sale aquí va a ser más grande que punto 3. Entonces, ¿para dónde mover el punto decimal? ¿A este lado o a este lado? Entonces, hay dos maneras, aquí va a depender del signo que está aquí. Como es positivo, tengo que hacerlo más grande en notación decimal. Entonces, para hacerlo más grande el punto decimal, lo tengo que mover a este lado, ¿sí? Para este lado que está ahí, a mi derecha en este caso. Entonces, ¿cuántas veces? 4 veces. Entonces aquí, después, si voy a hacer un paréntesis, no es necesario que pongamos brincos de punto decimal, lo estoy manejando para cuestiones explicativas. Entonces aquí es un espacio, me faltarían 3 espacios para los 4. Entonces 1, 2, 3, 4. Entonces este punto decimal se mueve a esta parte, ¿sí? Y en los espacios yo voy a colocar ceros, ¿sí? Entonces no me pongan esto y es una medición y ponemos la m de metros, sino que para poderlo representar voy a hacer esto, ¿sí? Entonces sería 3000 metros. 3000 metros es punto 3 por 10 a la 4 metros. Entonces esto me representa, ¿sí? Entonces lo voy a hacer de otra manera. Entonces vamos a poner punto 3, 4 espacios que tengo que mover, el punto decimal, lo tengo que mover hacia allá. Entonces fíjense bien, un espacio, ¿cuántos espacios me quedan? Me quedan 3, entonces pongo 3 ceros, 1, 2, 3, y esto lo quito, porque el punto decimal se mueve para acá. No puede haber una representación con 2 puntos decimales, y pongo la unidad. Entonces 3000 metros. Ahora, ¿cómo le hago para pasarlo a prefijo si el factor no se encuentra en la tabla? Entonces lo que hacemos es, si yo tengo esta medición y quisiera representarlo en prefijo, lo que tengo que hacer es pasarlo a decimal aunque no me lo pidan. Y de decimal volverlo a pasar a científico, a menos que tú ya detectes, tengas habilidad y puedas pasarlo directamente al hacer aquí un movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? 3000 metros es igual a esto, quiero pasarlo a prefijo. Entonces, lo que voy a hacer, que esto como es igual en notación científica, esto lo vuelvo a pasar a notación científica, pero voy a buscar un factor que esté dentro de la tabla. Entonces
Vamos a hacerlo al revés ahora. Haz de cuenta que tengo 3000 metros y quiero pasarlo a prefijo. Entonces, identifico el punto decimal. Lo voy a mover las veces que esté dentro de un factor que se encuentre dentro de la tabla. Entonces lo voy a mover 1, 2, 3. Nos vamos a la tabla y si hay un factor por 10. Entonces quedaría 3. Aquí está el punto, no lo voy a poner porque quedó entero. Por 10 a la 3 metros. Esto, punto 3 por 10 a la 4, 3 por 10 a la 3 y 3000 metros me representa la misma medición. Pero ahora con la diferencia que ahora este factor sí está dentro de la tabla para pasarlo a prefijo. Entonces, como está dentro de la tabla, observamos el factor por 10 a la 3 y observamos que si hay me representa el por 10 a la 3, nos vamos a la tabla, el kilo. Entonces ponemos este número, el de este número, no el de aquí, ¿sí? No es punto 3. Sería 3, cambiamos el factor por su prefijo kilo y ponemos la M. Bien importante qué unidades son las que estoy usando. No vamos a poner siempre kilómetros, ¿sí? Si estoy usando pascales, tengo la unidad pascal, no voy a poner, cuando cambie la unidad, no voy a poner kilómetros. Tiene que ser kilopascales, ¿sí? Dependiendo de la unidad. Entonces, 3000 metros, punto 3 por 10 a la 4, 3 por 10 a la 3 y 3 kilómetros me representan lo mismo. Exactamente la misma medición, ¿sí? Vamos a tener otro, digamos, no sé, 6.3 por 10 a la menos 6, ¿sí? Hay más, pueden ser, más, lo voy a poner a menos 9. Voy a poner otro prefijo, ¿sí? Hay que ver qué factor tenemos para poder identificar esa medición. 6.3 por 10 a la menos 9. Te pido que cambies a decimal y a prefijo, esa medición. Estoy aprendiendo a identificar la medición y poder hacer el cambio de acuerdo a lo que yo ocupe o lo que ustedes ocupen. Entonces 6 por 10 a la menos 3. Podemos pasarlo a decimal, podemos pasarlo a prefijo. Tenemos que observar el factor y observamos que el factor por 10 a la menos 9 sí se encuentra dentro de la tabla de prefijo. Entonces, por 10 a la menos 9 es nano. Entonces, puedo hacerlo directamente el prefijo sin hacer lo que hice aquí. Aquí lo hice de esta manera porque el factor no estaba dentro de la tabla. Entonces, voy a poner 6.3. Reemplazo el factor por un prefijo y observamos que el prefijo es nano y es una n minúscula. Hay que identificar bien los prefijos y pongo la unidad, nanómetros, ¿sí? Entonces 6.3 nanómetros es igual a 6.3 por 10 a la menos 9. Ahora, vamos a pasarlo a notación decimal, ¿sí? Acuérdense que estamos haciendo ese ejercicio de pasar de una parte a otra. Entonces, pasamos. Se mueve 9 veces el punto decimal, entonces vamos a colocar el 6.3. ¿Sí? Este numerito lo ponemos aquí. Ahora, voy a mover 9 veces el punto decimal, pero ¿hacia dónde? Aquí me dice que es negativo. Cuando me indica que es negativo lo que es el exponente, me dice que en notación decimal este número tiene que ser más chico que este número, el 6.3. No la medición tiene que ser la misma. Entonces, voy a moverlo 9 veces, pero ese negativo me dice que este número que tengo que sacar tiene que ser más pequeño. Y para que sea más pequeño, tengo que mover el punto decimal para este sentido, ¿sí? Entonces, nos vamos, aquí tengo un espacio a la izquierda, ¿sí? ¿Cuántos espacios me faltan para 9? Me faltan 8, entonces se le agregan 8 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí está el punto decimal. Aquí es un espacio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí quedó el punto decimal. ¿Sí? Quitamos este punto, no puede haber dos puntos decimales. Entonces, el 6.3 por 10 a la menos 9 es igual a 6.3 nanómetros o 0.0000000063 y ponemos la unidad, no podemos dejar sin poner la unidad. Y como les había comentado, voy a poner otro cero extra, no es que voy a agregar 9 ceros.
ya no vamos a identificar que es menos 9 y agrego 9 ceros. No, aquí va a ser el número de espacio. Entonces se movió, aquí está el punto decimal, un espacio y me faltan 8 espacios. Por eso puse 8 ceros y pongo el punto decimal. Este 0 no corresponde al 9. ¿Sí? Entonces es una manera cuando yo ya tengo el factor y quiero pasarlo a prefijo o anotación decimal. Tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, si la medición está en prefijo, son 8.5, tengo un prefijo en la unidad. Es bien importante identificar qué me dice esta MM. Tengo que ver que esta es una M mayúscula y esta es una M minúscula. No es de que sea mega, mili. Tengo que entender que si es una medición, la primera letra o las primeras letras son el prefijo. ¿Por qué las primeras letras? Porque si yo tengo, voy a poner otro ejemplo, 6.3 DAM, entonces no voy a poder decir deciatometro, ¿sí? Tenemos que irnos a la tabla y observamos que DA es deca, entonces este es el prefijo, es DA. Entonces aquí tenemos que DA es un prefijo, por eso es importante conocerlo. Entonces DAM es decámetro, ¿sí? Entonces esta es la unidad y este es el prefijo. Entonces en este caso MM, ¿qué significa MM? Me voy a la tabla de prefijos, la M mayúscula es mega y la M es metro. Recuerden que aquí puede ser MS, que es megasegundos, puede ser cualquier unidad, ¿no? Entonces vamos a poner, insisto, la misma unidad para todos porque son mediciones. Entonces quisiera pasarlo a científica prefijo. ¿Qué es lo más fácil cuando tengo una medición representada en prefijo? Pasar la notación científica. Entonces se pone este número igualito, 8.5. Reemplazamos lo que es el prefijo, ya que lo identifiqué, el prefijo es mega, y el mega es el factor por 10 a la 6. Nos vamos a la tabla, es por 10 a la 6. Este factor me representa mega, ¿sí? Aquí tenemos por 10 a la 6 me representa mega. Y ponemos la unidad, bien importante, no es válido poner 8.5 por 10 a la 6. Tengo que identificar cuál es su magnitud, qué es lo que estamos midiendo. Entonces en este caso sería mega. 8.5 por 10 a la 6 es 8.5 metros, perdón, 8.5 megametros, ¿sí? Ya que tenemos esto, vamos a pasar a la notación decimal como lo manejamos. Entonces usamos ponemos 8.5. 6 veces voy a mover el punto decimal. Entonces aquí está el punto decimal. Positivo, quiere decir que este número que voy a poner, no la medición, va a ser más grande que 8.5. Para hacerlo más grande tengo que moverlo a este sentido. Entonces aquí tengo un espacio, me faltan 5 para el 6. Entonces un espacio, 2, 3, 4, 5, 6. Este punto lo quito y lo voy a poner aquí. Entonces este valor de 8.500.000, ponemos la unidad, metros, es igual a 8.5 por 10 a la 6 metros o 8.5 megametros, ¿sí? Ponemos otro valor, otro prefijo, otra medición, sería, a lo mejor voy a poner punto 53 picómetros. Tengo que identificar, a menos que sea una hora, que sería .53 pm, no sé, ¿no? Hay que ver, hay que aprender a leer. Entonces aquí sería .53 prefijo metros. Nos vamos a la notación científica, ¿sí? Queremos representar estas mediciones científica y decimal. Entonces ponemos este mismo número, .53. Pico, vamos a la tabla y observamos que es un factor por 10 a la menos 12. Y ponemos la unidad, ¿sí? Entonces, .53 picómetros es lo mismo que .53 por 10 a la menos 2. Ahora hay que pasarlo a decimal. .53, ¿sí? Ponemos así como está, .53. Va a ser un poco más pequeño aquí. Metros, ¿sí? Muevo 12 veces el punto decimal. Entonces aquí está el punto decimal. Lo movemos 12 veces, pero es negativo, entonces lo que vaya a quedar aquí es más pequeño que .53. Entonces lo tengo que mover hacia allá. Entonces tengo un espacio, va un espacio, me faltarían 11. Entonces esos 11 espacios los voy a agregar 0. Entonces
Este 0 no es de los que vamos a agregar, sino que es un espacio. Aquí es un espacio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y aquí ponemos el punto decimal. Entonces, este punto decimal, que era el punto 53, se va a mover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quitamos este punto decimal y recuerden, por esta consideración voy a poner un 0 que no tiene nada que ver con los exponentes. Entonces, el punto 0,0053 metros es la misma medición si yo lo represento en notación científica en punto 53 por 10 a la menos 12 o en prefijo punto 53 picómetro. Aquí sí bien importante que nosotros conozcamos las diferentes maneras de representar las mediciones. ¿Por qué? Porque puede haber alguna publicación científica donde son valores muy pequeñitos y te van a estar manejando valores con prefijos o con notación científica. Si se dan cuenta ustedes las características, cuando yo tengo un valor muy pequeñito o muy grande, pues me conviene representar notación científica y así reduzco su representación. No la medición, pero la voy a manipular más fácil lo que es la representación de esa medición. O, si se fijan, el prefijo es mucho más sencillo de utilizar, siempre y cuando tengamos en las operaciones los mismos prefijos, ¿no? En este caso, punto 53 picómetro, ¿sí? Muy bien.